Habiendo visto las condiciones que requiere una moneda de reserva y un adelanto de lo que ocurre en la actualidad, vamos a volver a las bases para poder seguir en orden los hechos. En este caso, vamos a aprender sobre el nacimiento del dólar estadounidense. Retomemos la historia. En 1774, el Congreso estadounidense había decidido pagarle a los ejércitos con papel moneda mediante la emisión de instrumentos de pago denominados Continental Dollars o dólares continentales, que eran convertibles en dólares españoles. Luego ocurriría una revolución política que desembocaría en la independencia de la nación norteamericana, siendo la misma proclamada el día 4 de julio de 1776 y redactada en parte por Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Cabe destacar que este último fue uno de los miembros más importantes en esta revolución, la cual desembocó primero en la independencia y luego en la Declaración Oficial de la Constitución de Estados Unidos en 1787, cuestión por la cual, muchos años más adelante, se elegiría su rostro como un símbolo fundamental de los valores estadounidenses en el billete de mayor denominación de uso cotidiano. Franklin había viajado a Europa en varias oportunidades como representante de la colonia para las cuestiones diplomáticas y en otras ocasiones para pedir asistencia militar. También fue quien promovió la idea de que Estados Unidos tuviera una moneda propia y que ésta sea en papel moneda. Un dato muy curioso es que Franklin tenía una imprenta. Estos dólares continentales antes mencionados perdieron muchísimo valor durante y luego de la Guerra de Independencia, producto del exceso de emisión de estos, sumado a que eran muy fáciles de falsificar. Producto de estos hechos, la moneda llegó a devaluarse casi en su totalidad. El día 6 de julio de 1785, el Congreso de los Estados Unidos, años después de la declaración de su independencia del Reino Unido, adoptó el dólar español como moneda de circulación oficial en su país. Unos años más tarde, en 1792, y mediante el decreto conocido como Coinage Act, se decretó la creación de la primera casa de la moneda del país, ubicada en Filadelfia, pues en ese entonces la misma era la capital del país. Y en simultáneo, se aprobó la creación de las primeras monedas de plata acuñadas con el nombre de dólar estadounidense, las cuales comenzaron a emitirse en 1794. Este mismo año se establecería el dólar nacional como unidad de referencia del país. A partir de este momento se instaura el anclaje bimetálico del dólar al oro y plata, es decir, que su valor estaba respaldado en metales preciosos y en el peso que representaban. Además, se requirió que cada moneda de los Estados Unidos presentara una impresión emblemática de libertad. Resulta bastante curioso e irónico que el murciélago haya sido un emblema elegido para el año 2020. Por otra parte, entre 1838 y 1863 ocurrieron 3 actos o disposiciones que continuaron estos hechos. En primer lugar, el llamado Free Banking de 1838, que autorizaba a los bancos a partir de ese momento a emitir billetes y depósitos sin restricción. Dicho burdamente, podían emitir todo lo que quisieran. Una de las consecuencias inmediatas fue la devaluación del dólar estadounidense en aproximadamente un 6% en comparación con el oro. Por otro lado, unos años después, en 1857, se desvinculó la relación entre el dólar español y el dólar estadounidense. El segundo, en 1862, fue el Legal Tender Act, por el cual se autorizó al gobierno estadounidense a tener un papel moneda inconvertible denominado Greenback, que solo tenía validez nacional. También sería la primera vez que se permitiría el uso de billetes para el pago de gastos por parte del gobierno, lo que permitió que los 13 estados independizados de Gran Bretaña pudieran financiar la guerra civil ocurrida entre los años 1861 y 1865, luego que se agotaran prácticamente todas las reservas de oro y plata del país norteamericano debido a los gastos producidos por la misma. Estos estados le ganarían al bando sureño, motivo por el cual se reconoce a Abraham Lincoln como el padre del dólar. El tercero, en 1863, se dictaminó el National Bank Act, que instauró definitivamente al dólar nacional como moneda de emisión por bancos comerciales o privados. Estos dólares eran convertibles en monedas metálicas y en los antes mencionados greenbacks hasta el año 1879 aproximadamente.
Este acto habilitó una emisión limitada de billetes estimada en 300 millones de dólares. Se calcula que antes de esta disposición, para la década de 1860, existían alrededor de 10.000 tipos de dólares distintos en circulación debido a que los bancos privados estaban autorizados a emitir sus propios billetes.